Da el gusto muy grande darle la bienvenida al capitán Boris Lemus, un hombre que ha estado luchando desde hace muchos años por reivindicar la historia en Guatemala. Capitán Lemus, gracias por acompañarnos, criminólogo, ¿no? Especialista en seguridad también. Especialista en sistemas integrales de seguridad. Sistemas integrales de seguridad. A su criterio, capitán Lemus, cuéntenos cómo ha visto usted el manejo en temas de seguridad durante el tiempo de la pandemia. ¿Realmente el toque de queda ha venido a contribuir para reducir la delincuencia o los delincuentes se acomodan a la hora? Bueno, primeramente habría que ver las acciones de gobierno bastante equivocadas en el sentido de aplicación. Cuando inicia en marzo la pandemia, no vienen y cierran el país totalmente para evitar que ingrese el virus. Posteriormente empiezan a cerrar el país. En este cierre donde hablan de un toque de queda que en realidad no aplica, porque un toque de queda es parte del estado de sitio, no de un estado de calamidad. Y ahí es donde toda la gente está equivocada con que hay toque de queda y que no puede andar en la calle. Obviamente, como parte de un acuerdo gubernativo, pues hay que respetarlo porque se vuelve una norma, pero no es un toque de queda por el cual usted no puede salir a la calle por ninguna razón. De tal manera de que lo que trajo estas disposiciones arbitrarias por parte del Estado es que la Policía Nacional empiece a abusar de ese poder que le confieren. Vimos videos donde pirriquean, castigan, golpean a ciudadanos, lo cual está más allá de las funciones de la policía, porque en todo caso, si alguien anda en la calle, lo único que tiene que hacer es capturarlo y conducirlo, no golpearlo, no hacer otras cosas que riñen con la ley y con derechos humanos. En la actualidad ya vemos de que las decisiones han sido equivocadas, de que el país, aunque tenga un acuerdo gubernativo actualmente de un estado de calamidad, ya a nadie le importa, ya a nadie le interesa. Ya nadie está viendo las conferencias de prensa del gobierno durante las noches. Es más fácil leer en WhatsApp o en redes sociales un extracto o un resumen de qué dijo. Y el resumen se refiere simplemente a qué dijo. Todo sigue igual. No cambia nada. O sea que vemos en el tema de seguridad ciudadana que el tema de la pandemia vino a cambiar los modus operandi de la delincuencia. Han encontrado formas diferentes de actuar. Bueno, usted también tiene una especialidad en cárceles. Ha sabido y es conocido por las noticias que el sistema penitenciario está padeciendo una de sus mayores crisis. Frente al tema de la crisis penitenciaria que una vez hablamos en este programa hace algunos meses, y la pandemia, ¿cómo ve usted la respuesta del sistema penitenciario al tema de la pandemia? Bueno, primero hay que enfocar lo que platicábamos unos meses atrás. Era muy aventurado de parte de cualquier gobierno, en particular el actual, que ofreciera muchas cosas para el sistema penitenciario que no son viables porque si no cambia la ley no cambia nada. Hay que entender de que, digamos, el sistema penitenciario colapsó hace muchos años. No es de ahorita, no es del año pasado, del gobierno pasado. Para el 2012 tenía un promedio de 12,000 reos, hoy tiene más de 25,000. ¿Y qué ha cambiado en el sistema penitenciario en esos 8 años? Absolutamente nada. Para el 2012 habían dado 240 millones para una cárcel nueva. Hoy, sin ir muy lejos, en esta semana, el Ministerio de Gobernación anuncia la construcción de nuevas cárceles, pero veremos otros 5 años y no se concretará por una razón. Los candados que tiene el presupuesto no permiten ciertas acciones. Por ejemplo, en 2012 les dan 240 millones para una cárcel y les ponen el plazo de 6 meses para tenerla construida. 1 mes para hacer las bases, 2 para subirlo a licitación, 3 para que la adjudiquen, 4 meses para que impugnen, y en 2 meses no construye nadie ni siquiera una casa, mucho menos una cárcel de una dimensión normal. Sin embargo,
siguen queriendo, pretendiendo construir cárceles para 200, para 400 presos cuando entran 4,000 al año. O sea, es incongruente. Aquí necesitan hacer una cárcel de 5,000, 10,000 personas, aunque se tarden 5 años en hacerlo, para desfogar ese hacinamiento. Ya directamente en relación a la administración penitenciaria, permítanme decirles de que tienen como la misma cantidad de años, 8 años, de que el presupuesto para directores no se mira por ningún lado y que los directores de todas las cárceles son guardias penitenciarios. Posiblemente habrá 1 o 5 de esos 22 o 44 en total que son personas correctas, que son honrados, mientras que la gran mayoría ha pagado, y cuando digo esto es un vox populi dentro de las cárceles y fuera de ellos con las familias y hasta dentro de los círculos de cadena de justicia, de que han pagado 20,000 quetzales para ser directores y que tienen una cuota de 10,000. Entonces, ¿cómo puede cambiar el sistema penitenciario si desde su propia estructura de recursos humanos está capturado para exaccionar al preso, para sacarle al preso dinero? ¿Y de dónde lo saca el preso? De extorsionar, secuestrar, matar y todo lo que hacen. Ese dinero con sangre no les dura. Sin embargo, esto lo pueden corroborar ustedes a través de las múltiples denuncias que hay de ONGs que han hecho hacia el director actual y el que se fue. Denuncias de los propios guardias, donde han hablado de las exacciones. Presos que han publicado en Facebook las cuotas que les han impuesto. Una talacha y extorsión. Le llaman talacha, pero en realidad no es otra cosa que extorsión. Porque aunque le llamen exacción a lo interno de las leyes penitenciarias, es una extorsión porque no los dejan dormir, los golpean, los amenazan y hasta han matado a más de uno por no pagarlo. Y eso ha salido en los medios tradicionales de comunicación. Los 9 meses que han pasado de este gobierno no se ha visto nada más que cosas recicladas. Vimos cómo en el COF dice que lo remodelaron cuando realmente lo único que hicieron era algo nuevo, cuando realmente solo remodelaron. Vemos de que no cambia nada, absolutamente nada más que los nombres de las personas, pero que es una institución corrompida hasta lo medular, que serían las subdirecciones sustantivas. Del 2012 para el 2020, lo que se llaman Inspectoría General y Análisis de Información Penitenciaria, se han dedicado a conseguir información no de actos delincuenciales, no de cómo están organizados. Su trabajo ha sido quién tiene dinero para ir a hacer requisa y, por supuesto, robarle el dinero al preso. Bien habido, mal habido, indistintamente de su origen de ese dinero, en lugar de estas dos organizaciones, parte del sistema penitenciario, de buscar a quién van a secuestrar, cómo están metiendo ilícitos, a quién van a matar en la calle, se han dedicado únicamente a dónde está el dinero. O sea, podríamos argumentar de que permiten trabajar para tener de dónde echar mano. Entonces, dentro de esto mismo también están otras subdirecciones que a través de sus miembros son parte de esta corrupción. De esta corrupción, pero eso es un diagnóstico del cual ya hemos platicado mucho. Tenemos cárceles que están sobrepobladas, no funciona la famosa ley de control telemático y hay gente que está pagando una condena anticipada sin haber sido ya condenados, ¿verdad? Prácticamente. Ahora, yo le quiero preguntar una cosa. ¿Cuáles son las soluciones a todo esto, mi querido amigo? Lo que sucede es de que, por ejemplo, con la ley de control telemático, una idea fantástica, los Estados Unidos la tienen y les funciona perfectamente, ¿ah?
la ventaja de esto es de que es un GPS que tiene una geocerca que le dice a usted de aquí para allá no puede pasar, o viene la policía y se lo lleva a la cárcel. Pero acá, ¿qué sucede? Como esto lo vieron dentro de lo que llamaron, entre comillas, política de Estado penitenciaria, que la fabricaron los mismos presos, esa política de Estado. Y el negocio es parte de esto, el control telemático. ¿Por qué, a pesar de haber sido aprobado en el Congreso, por qué a pesar de ya estar vigente, no positiva, la ley, no la echan a caminar? Simple, no hay cómo les quede la mano embarrada de dinero para echarlo a andar. Porque si un GPS para un carro, a usted le cuesta $50 comprarlo, es suyo. ¿Por qué quieren venderle, no, mejor dicho, alquilarle al preso que tenga la capacidad económica a 4,000 quetzales mensuales la renta de ese equipo? Entonces, es el Estado mismo el que debe sufragar esos costos. Porque entonces solo el preso que tenga dinero va a accesar a poder tenerlo. Entonces, en la actualidad, no lo echan a andar porque no hay una empresa que se quiera hacer la partida del negocio y poder que las personas que la ley les permita, porque al final no es una cuestión de yo quiero o a mí me toca, sino que cumplan con los requisitos que la ley exige, les sea asignado su control telemático y su arresto domiciliar. ¿Va? ¿Cuál es su opinión acerca de la prisión preventiva? La prisión preventiva, primero dentro de la ley, la prisión es lo último. Y aquí lo están usando al revés. Primero va a la cárcel y después demuestra su inocencia. La mayoría de personas en los últimos 5 años ni siquiera fueron llamadas y escuchadas. Fueron capturadas a propósito para infringirles daño psicológico, daño físico, abusando de esa prisión preventiva. Entonces, la prisión preventiva, efectivamente, la misma ley lo considera como el último recurso. Aquí ha sido utilizado como el primero. No habiendo riesgo de fuga, no habiendo interferencia dentro del proceso, tienen a mucha gente en la cárcel en una situación preventiva que llevan años. Ni siquiera hablamos de 1 año, 2, hablamos Totalmente de 5, 10 ilegal. años. Totalmente ilegal. El punto es de que, digamos, hay un mal manejo de parte de la cadena de justicia y de la misma rama jurídica, donde al abogado le conviene tener preso a su cliente porque así fluye más rápido el dinero, y donde el sistema, tanto Ministerio Público como organismo judicial, no ven el delito, sino están viendo la persona, si les es de su agrado o no. Por ejemplo, digamos... Ahí podríamos entrar a hablar de un tema que usted toca muy seguido en los diferentes grupos de Facebook y WhatsApp a los cuales pertenece, que pues en algunos de ellos coincidimos, y usted siempre está defendiendo el tema de los veteranos militares, donde según lo que usted ha señalado ahí, hay mucha manipulación de la justicia, mucho sesgo. Háblenos sobre esto y también coméntenos un poquito sobre la situación de los veteranos militares. Exacto, como dije anteriormente, están mal utilizando la prisión preventiva para que la persona demuestre su inocencia, cuando realmente la Constitución dice que tiene presunción de inocencia. La prisión preventiva se ha convertido en que demuestre su inocencia porque ya es culpable de la captura. Mediáticamente hacen parecer o hacen creer a toda la población de que alguien, por la razón que la capturan, ya es culpable cuando realmente podría ser inocente. En el caso particular de los veteranos de guerra, mi lucha ha sido más o menos unos 8 o 10 años, porque ningún militar, soldado, especialista, oficial, expatrullero de autodefensa civil, comisionado y hasta policías nacionales deberían de estar siendo juzgados por haber defendido a su país. Ningún integrante de fuerzas de seguridad pidió: yo quiero ir a combatir a la guerrilla.
fue ordenado por el Estado. La versión que han vendido los medios de comunicación a través de sus ONGs, que son una estructura criminal de resarcimiento, es de que son 36 años de guerra, cuando realmente el ejército se involucra en 1966, después de la emboscada de Sunzapote en Zacapa. Ninguno que haya defendido su país debería estar siendo juzgado porque defendió ese Estado, ese mismo Estado que lo está juzgando. Pero bien, antes de ser capturados ya tienen hasta escrita la condena. Las ONGs hicieron la investigación. La Fundación de Antropología Forense, una ONG, usurpa funciones legales del Ministerio Público. ¿Cómo puede tener credibilidad si son arte y parte donde Claudia Paz y Paz genera la persecución? La hermana de Claudia Paz y Paz funda una ONG de análisis psicológico, que es parte del proceso, que es querellante en el proceso, que es perito en el proceso. Entonces, cuando miramos toda la estructura criminal, desde fiscales del Ministerio Público, que si no fueron terroristas, son los hijos de ellos, en esta Fiscalía Especial de Derechos Humanos, donde hay 170 para perseguir a militares y solo hay 3 para perseguir a guerrilleros. ¿Cómo puede ser justicia cuando hay ese desequilibrio de solo perseguir a un lado? Luego nos vamos a que en el organismo judicial, ¿quiénes son los jueces? Si nos vamos al juez Chitimul, su papá era de Orpa, murió en enfrentamiento armado. ¿Cómo puede haber justicia en este caso donde mi papá es una víctima? Desde ese momento yo tendría que separarme del caso, porque ya no soy idóneo para continuarlo. La cárcel preventiva para nuestros veteranos militares es que se mueran en la cárcel aunque no lleguen a condena. La licenciada Karen Fisher peleó todo este semestre porque por humanidad se les diera el arresto en su casa, que están más seguros que en un hospital o una cárcel, y no en la Corte Suprema de Justicia, no en apelaciones, no en la Corte de Constitucionalidad. ¿Por qué? Porque toda la cadena de justicia está coludida. Y es una acción política más que judicial. Están juzgando a la persona como culpable antes de que sea demostrado en sentencia firme el caso de cualquiera de ellos en el que esté siendo sindicado. Pero por norma constitucionalidad, hoy por hoy, aunque estén en situación de cárcel preventiva, son inocentes. Pero ya los tienen como que fueran culpables desde antes de la captura, porque hicieron un libro, porque hicieron un seminario, porque hicieron todo esto a nivel internacional, y a nivel internacional el G13 financia, patrocina a todas estas organizaciones de fachada de URNG que son de origen terrorista y que conforman la estructura criminal de resarcimiento, porque aquí no buscan justicia, aquí lo que quieren es dinero. Muchas gracias. Bueno, capitán, Boris Lemus, un hombre que ha peleado mucho, no solo a nivel de activismo, sino también en las redes sociales, que se ha dedicado a restaurar la historia, ¿no? Y promover el otro lado de la moneda histórica de Guatemala, donde pues desgraciadamente, como hemos hablado en otros programas, la historia la escribe quien quiere hacer parecer algo, y aquí pues la historia la escribieron de un lado y no necesariamente tiene toda la verdad. Para terminar, Boris, hemos visto la actividad muy fuerte en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales, sobre el tema de la elección. ¿Cuál es su criterio? ¿Elección de? Elección de presidente en Estados Unidos. Cuénteme cuál es su criterio a ese respecto, qué opina usted y cuál de los dos candidatos sería más beneficioso para Guatemala. Bueno, primero que nada hay que entender de que esto es geopolítico, y para las personas creyentes dirían de que es una lucha entre el bien y el mal eterna. Acá está bien claro, demócratas y republicanos. ¿El demócrata qué quiere? Aborto legal, que se experimente con niños y con adultos,
destrucción de la familia, destrucción de la sociedad. Hablan de la repartición de riqueza, pero qué bueno que fuera la de ellos. Ellos quieren repartir lo ajeno. Mientras que la contraparte, en este caso Donald Trump, defiende la vida desde su concepción, le ha limitado recursos a todas esas ONGs que viven promoviendo el aborto legal a nivel mundial, no solo local en Estados Unidos. Defiende la familia. La familia es la base de la sociedad y por ende es el Estado mismo. Defiende la libertad. Defiende la religión. Para todos los creyentes en Dios, Donald Trump es el que está liderando en este momento y próximamente en sus elecciones la defensa de todo eso. Mientras que la izquierda, ¿qué le dice? No existe Dios, queman iglesias, queman santos y todo lo que represente valores históricos de la humanidad. Están borrando todo aquello que les estorba para crear su nuevo orden mundial. Para Guatemala, es fantástico que acaben de nombrar a un embajador republicano porque los últimos 4 han sido demócratas y han estado metidos hasta la cocina en las decisiones de Guatemala. Lo mejor que podría hacer un gobierno es decir, ya no queremos dinero de ayuda porque se convierte en chantaje. Nos chantajean, ¿qué quieren que hagamos con la limosna que nos dan? Y qué bueno que cualquier guatemalteco como usted que me escucha reciba un centavo. No, nadie recibe ni un solo centavo de ese dinero. No se mira ninguna obra que hagan con los programas de USAID, con PNUD. Solo hablan de que debe ser autosostenible. Y en realidad uno no mira una escuela, un pozo, una carretera con ese dinero. Solo mira que cada 8 días el CUC, el GAM, CPO, Codeca está tapando una carretera consuetudinariamente y se han convertido en extorsionistas de los gobiernos para que se cumpla con la ley de género, que se publique y se admita, que se legalice el aborto, que se legalicen las leyes que convienen a esos intereses extranjeros, ni siquiera nacionales. En lo personal, ¿usted va a votar por Trump? ¿Sí votaría? Si pudiera votar, lo haría por Donald Trump. Bueno, muchas gracias, capitán Boris Lemus, por haber asistido a una entrevista más acá en Conexión GT. Esperamos tenerlo acá pronto. Vamos a hacer un pequeño panel con diferentes expertos en el tema penitenciario para poder profundizar en ese aspecto. Muchas gracias, amigo televidente, muchas gracias, capitán Boris Lemus. A usted, amigo, por favor, mantenga la sintonía aquí en Conexión GT.